Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, que esta mañana les transmite en vivo desde Canadá para toda la audiencia que sigue este programa. Le damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando en este momento y a los que nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Esta mañana, estimados radioescuchas, audiencia que está conmigo en este momento, el tema que vamos a hablar hoy se llama el poder de la oración de una madre, de un padre, en este programa radial que hoy les comparto. Hoy tenemos un precioso día de otoño. Está el sol muy precioso, como siempre. Y como siempre lo hacemos, perdón por la redundancia, vamos a poner este programa en las manos de Dios. Por favor, me acompañan con una oración. Amado Padre, gracias te damos por permitirnos disfrutar el otoño, Señor. Gracias por ese hermoso cambio de colores que tú haces en las hojas, Señor. Padre, tu creación habla de ti, Señor. Y esta mañana, Padre, queremos pedirte tu bendición, que nos ayudes a ser mejores padres, Señor, a ser mejores madres, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra tome vida en nuestro corazón, para la honra y gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estimados radioescuchas, esta mañana vamos a hablar del poder de la oración de una madre y de un padre. Si es que están orando los dos por separados, gloria a Dios. Si lo están haciendo juntos, creo que eso es muchísimo más efectivo. Aunque si tú estás sola, no hay ningún problema. Nuestra cita bíblica es el Salmo 126:5 y dice la palabra de Dios: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente significa que los que están haciendo la obra para Dios y están afligidos, tienen dolor en su corazón, están preocupados, no son indiferentes a lo que están viviendo, van a recoger con regocijo, van a cosechar con regocijo. Es una promesa de Dios. Si tú eres sensible a lo que Dios está haciendo en tu vida, alrededor de tu vida, tú vas a recoger lo que estás sembrando con dolor. Y como les decía desde el programa anterior, en esta serie que estamos teniendo respecto a la oración de las madres por los hijos, que si algo, y todos los que me están escuchando no pueden negar esta verdad, si algo nos duele en esta vida, si algo nos afecta, nos aflige, nos dobla, nos arrodilla en esta vida, es cuando Dios conmueve nuestras entrañas por ver el estado de nuestros hijos. Dios sabe esto y les quiero confesar, yo se los he dicho en varias ocasiones. Cuando Dios me visitó, tuve varias intenciones cuando empecé a acercarme a Él, hace varios años. Pero una muy poderosa, ¿saben cuál fue? Mis hijos. Ya tenía yo a mis 3 hijos, eran muy pequeños, tenían 1 año, 2 y medio, la mayor tenía como 5 o 6. Y déjenme decirles que en ese tiempo y hasta el día de hoy, siempre me he sentido tan frágil para protegerlos. ¿Qué decir? Conservarles la vida, guardarlos, que no les pase ningún accidente. Sabía que no había una escuela para padres, había una universidad para estudiar derecho, eso sí lo sabía, lo conocía, pero no sabía que había una escuela para padres. Estaba yo en mi ignorancia de mi conocimiento, desconocía lo que
decían las escrituras, y tenía un tremendo vacío en mi corazón, un hueco que era del tamaño de la presencia de Dios. Esto también afectaba mi mente, y a pesar de toda mi intelectualidad, a pesar de toda mi materialidad con la que vivía, a pesar de toda la mundanalidad a la que estaba expuesta, y que hoy le doy gracias a Dios que quedó atrás, entendí que el hueco que había en mi corazón, en mi mente, esos vacíos de conocimiento respecto a mis hijos, eran del tamaño de la presencia de Dios. Y esa ignorancia para guiar a mi familia, para guiar a mis hijos, fue alcanzada por la gracia, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Estimada audiencia, esa impotencia que yo tenía, que a pesar de todo mi conocimiento de la universidad no me ayudaba a resolver cómo controlar las pasiones de mis hijos, cómo enseñarlos a tener dominio propio en sus emociones, su rebeldía, todo lo que se manifiesta en los pequeños cuando están desarrollándose, cuando están en la etapa de la crianza. Toda esa impotencia, esa desesperanza, esas dudas que tuve en ese tiempo acerca de lo que tenía que hacer, por la misericordia de Dios me mostró que amar a mis hijos era orar por ellos conforme a lo que dice la Escritura. Y el Santo Espíritu que Dios puso en mí se encargó de voltear mi corazón cada día más a Dios y a ellos. Dejé de luchar en mis fuerzas, dejé a un lado toda la frustración que sentía en ese tiempo y empecé a hacerlo todo en su gracia hasta el día de hoy. Si alguien ama verdaderamente y más que tú y yo a nuestros hijos, es Dios. Por eso esta mañana yo le pido a Dios que ensanche tu corazón, que no te reprimas en amar y orar por tus hijos, sean como sean, los veas como los veas. Porque hoy te voy a compartir el testimonio de una madre que por el poder de la oración, su hijo hasta el día de hoy nos impacta con su testimonio. Y esto es para que tú te animes, si no lo estás haciendo, a dedicarle el tiempo que se requiere a la oración. Dice la palabra de Dios que oremos sin cesar. Dice la palabra de Dios que la oración cambia los tiempos, cambia los corazones a través de la influencia de Dios en las vidas de nosotros y de quien estamos pidiendo oración. Es muy triste ver en las noticias cómo la falta de conocimiento de los padres ha llevado a que los hijos se pierdan más en este mundo donde hay una indiferencia completa hacia Dios. Yo les quiero comentar, por ejemplo, en este país y en los países desarrollados, hay una costumbre de que los hijos a los 18 años se tienen que ir de la casa, tienen que independizarse, hacerse responsables, en pagar su renta, en pagar sus consumos de electricidad, de agua, etc. Y desde pequeños, desde que están en la primaria, como que se animan unos a otros. Yo cuando tenga 18 años, yo voy a tener mi departamento, yo lo voy a amueblar así, yo voy a hacer esto. Algo que no está mal que se haga, siempre y cuando tu hijo tenga la madurez para hacerlo. Siempre y cuando tu hijo tenga un discernimiento para el bien y el mal, para que cuando tome ese paso tan riesgoso, pueda, con el paso del tiempo, decir, tomé la mejor decisión, porque lo hice con la sabiduría de Dios. Y esto es importante que se los comente, porque no es tan fácil lanzar a tus hijos a tomar una responsabilidad. Si primero dentro de ellos no está formado un corazón, no está formado una firmeza de cómo ellos se van a comportar dentro y fuera de su casa.
Y Julie Armstrong nos va a compartir esta mañana un testimonio que hoy lo voy a comentar con ustedes, porque esta amada hermana es una persona que, al igual que yo, y espero que ustedes también lleguen a ser influenciados, está muy cargada por el alma de los hijos, el alma de las familias, de los esposos. Y ella nos comenta que personas de todas partes del mundo han sido impactadas por el profundo y conmovedor himno Sublime Gracia. Ustedes han escuchado este himno, es muy internacionalmente conocido. Fue escrito por John Newton y es de gran aliento leer sobre su vida y el poder de la oración de una madre. Esto es para que nos animemos, para que Dios nos influencie, para que sigamos perseverando. La madre de John Newton murió cuando él apenas tenía 6 años y no alcanzó a educarlo o ver el fruto de sus oraciones sobre la vida de John. Pero su regalo de despedida, estimada audiencia, fue la oración pronunciada antes de morir, pidiendo que John se convirtiera en un ministro. Pero ¿qué pasó con esta mamá cuando se muere? Viene una espiral descendente en la vida de John Newton. Los siguientes 33 años, escuchemos esto, los siguientes 33 años, para que tengamos paciencia en nuestras oraciones, parecerían como si esa oración no hubiese nunca sido más que un ruego patético que se burlaba de su fe y de su confianza en Dios. John siguió a su padre haciéndose al mar y finalmente comenzó a trabajar. ¿En qué creen? Comerciando con esclavos. Imagínense la dureza del corazón de esta persona, que a pesar de las oraciones de su madre, después de que ésta fallece, se vuelve peor. Su corazón era frío y duro, llevaba una vida profana, una vida donde se juntaba con otros marineros como él, a decir blasfemias contra Dios, a emborracharse y a reírse de sus maldades, se vanagloriaba de sus maldades. Él parecía ir en una espiral cuesta abajo, fuera de control, hasta que, como el hijo pródigo, se vio desprovisto y con gran hambre. Se convirtió en ese tiempo en el sirviente de un comerciante de esclavos que abusaba de él brutalmente, lo golpeaba. Así como él golpeaba a los esclavos, su amo le golpeaba a él. John terminaría como esclavo del amante de piel oscura de este hombre. Fíjese, un hombre blanco, un hombre que había salido de su país para hacer una mejor vida. La idea de que vas a ser mejor si estás fuera de tu casa. Y John termina como otro esclavo en una de las islas bananeras de la costa de la Sierra Leona. Finalmente John Newton llega a escapar y es rescatado por un capitán de mar que había conocido a su padre. John volvió de nuevo, una vez que pasó esa experiencia terrible como esclavo. En lugar de volverse a Dios, se volvió peor. Se volvió al comercio de esclavos. Siguió con esa costumbre o con esa actividad tan pagana, tan denigrante, donde él trataba a otro ser humano como si fuera un objeto. La noche del 20 de marzo, escuchen el año, de 1748, cuando su barco estaba en el mar, cayó una terrible tormenta, como si Dios estuviera soplando su ira por su boca, que continuó hasta el día siguiente. Newton fue llamado al timón, donde tuvo tiempo de reflexionar. Se dio cuenta de la maldad de sus pecados y sintió que eran demasiados y muy grandes como para ser perdonados. Él se daba cuenta de la magnitud de su maldad y hasta dónde había caído. Su diario registra la liberación de la tormenta, así como de una espiritual liberación. El 21 de marzo de 1748, Dios salvó a John Newton y él escribiría lo siguiente: este es un día que llevo muy guardado en mi memoria
y nunca ha permitido que pase inadvertido desde 1748. En ese día, el Señor envió su ayuda desde lo alto y me rescató de las profundas aguas. A él le quedaba tan claro que había sido Dios el que lo había salvado. Pero ¿qué pasa? Transcurren otros 16 años antes que la oración final de la madre de Newton fuese contestada. En 1764, fíjense, además de los 33, otros 16 años. En 1764, a la edad de 39, John comenzó una vida nueva como ministro de la Iglesia de Inglaterra. Todo el tiempo que Dios estuvo trabajando en su corazón para que se contestara la oración de esa madre que pedía un ministro. La respuesta tomó 33 años, como les dije, pero claramente fue Dios quien se lo había puesto en el corazón a su madre y le había llevado a orar por aquello que no era otra cosa que sus propósitos para sus hijos o para su hijo de esta madre. Le voy a subtitular a esta parte que vamos a hablar: cuando Dios no se apresura. No sabemos esperar, estimadas mujeres que nos escuchan, papás que están hoy escuchando, y esperar. ¿Por qué no sabemos esperar? Muchos de nosotros luchamos contra la impaciencia frente al tiempo de Dios. Queremos todo para ayer, como si fueran un microondas express. Te hago una pregunta. ¿Te ha dado Dios una carga por un hijo o una hija, un nieto, un esposo, una hermana, un hermano, una amiga? ¿Luce ahora más imposible de lo que parecía cuando comenzaste a orar? Si la madre de John Newton hubiera vivido esos 33 años, me pregunto si ella hubiera perdido toda esperanza de que su obstinado hijo se convirtiera a Cristo e incluso se volviera ministro. Habría tantos años que transcurrieron, seguramente habían probado su fe, como hoy tu fe es probada, como hoy mi fe es probada. Me pregunto, si yo tengo esa fe para orar por 33 años y 49 sin rendirme. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, estimada audiencia. Con frecuencia Él pone una oración en nuestro corazón y comenzamos a orar con gran esperanza y expectación, día tras día. Luego pareciera que las cosas se ponen peor y los años pasan sin evidencia alguna de que nuestras oraciones han sido escuchadas. Sin embargo, esa oración es como una semilla escondida en una tierra fértil y abundante, creciendo silenciosa e inadvertidamente. Dios la va a cuidar. Y podemos tener la certeza de que si Él nos llamó a plantar esa semilla, a hacer esas oraciones, aunque tengamos que estarla regando con nuestras lágrimas y fertilizando con el sudor de nuestra lucha, su raíz se va a afianzar y va a crecer y va a llevar fruto en esta tierra. Va a llevar el fruto. Por eso este testimonio Dios nos los permite para animarnos, para que no nos desalentemos. Veamos lo que veamos en nuestros hijos, veamos lo que veamos en nuestros nietos, en nuestras nietas. Es por esa razón que hoy me siento alentada a unirme a tantas mujeres a través de los siglos que han orado y esperado a que un ser amado sea rescatado de esas profundas aguas de su pecado y librado como fue John Newton, que Dios es el único que puede romper esas cadenas que los están aprisionando. Gálatas 6:9 nos dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No te desilusiones, hermana. Si ves que tu hijo no cambia y estás orando y orando por ellos, no te desilusiones. Veas lo que veas. Aunque tú... ¿Vieron con John Newton, después de que su mamá se murió, vino una espiral descendiente? Él se volvió peor, peor de lo peor de lo peor. Sin embargo, tenemos un Dios fiel, un Dios que escucha. Y aunque nosotros no podamos terminar la obra en esta tierra, Dios la va a hacer. Aunque nosotros no podamos
seguir orando por nuestros hijos. Dios lo va a hacer porque es la obra de Dios, porque eso glorifica a Dios, porque Dios se engrandece rescatando almas. El Salmo 126:5 dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Puede ser que cosechemos en esta tierra o que sea en el cielo, pero segaremos la cosecha por el cual nos ha llamado a orar. Por eso hoy te hago un llamado, hermana. No te rindas, te hago un llamado, papá, no te rindas, no nos rindamos. Esto nos debe de alentar. Espero que a ti también. Les confieso que muchas veces yo le he dicho a Dios que me he sentido agotada. Yo creo que todas las mamás que hemos estado orando por nuestros hijos hemos sentido ese agotamiento. A veces es demasiado doloroso seguir orando o demasiado difícil seguir creyendo, porque así es. Las oraciones, hay veces, amadas hermanas, parecen burlarse de nuestro celo y la fe más sincera con la que un día comenzamos a orar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cómo tenemos que orar? Pedirle perdón al Señor, porque nuestra fe es pequeña, y volver a orar por ellos, por nuestros hijos. Estas oraciones, y volverlas a poner delante del trono de la gracia para que sean empapadas con las lágrimas de todos estos años, de todos estos días. Si hoy tú te comprometes delante de Dios a orar y interceder por tus hijos, las oraciones, hermanas, son un pedazo de nosotras, un pedazo de nuestra historia que se está desarrollando en una vida que amorosamente se pone delante de Dios, y le agradezco a Dios por cada una de ellas. Pienso en cada uno de ustedes que posiblemente tengas oraciones desgastadas o que algún día las tendrás. Quiero decirte que esta mañana uno mi oración a la tuya, sabiendo que aquel que nos llamó a orar es fiel. La madre de Newton oró porque su hijo se convirtiera, para que su hijo sea un ministro y para que su hijo se salvara. Dios contestó, convirtió, salvó y volvió un ministro a este hombre, traficantes de esclavos. Pero, ¿se habrá podido imaginar la influencia y el impacto que su hijo llegaría a tener sobre la vida de muchos como resultado de la respuesta de Dios? ¿Se habría imaginado que su testimonio como madre, que su oración poderosa por su hijo impactarían tu vida y mi vida esta mañana? Y gracias a Dios que nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Esta madre, aunque murió sin ver la respuesta a su oración, eso no obstaculizó la fidelidad de Dios para cumplir su promesa de salvar a su hijo de sí mismo, a su hijo de sí mismo, para la gloria de Dios. Y para animarnos a nosotras en estos tiempos a perseverar en la oración y la intercesión. Animar a otras mujeres a unirse a este ministerio como madre y como padre. Sí es cierto, amadas hermanas, la Biblia dice que en los postreros tiempos la maldad iba a abundar, pero también dice que la gracia iba a sobreabundar. Y esto es lo que nos mantiene todos los días con oraciones fervientes, la gracia de Dios, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, para amarlo a Él y para amar a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Y por último les quiero comentar, no sé cuál sea el caso de tu hijo, no sé cuál sea la edad de tu hijo, pero aún los peores hijos que hoy estén perdidos en la droga, perdidos en la falta de identidad sexual, perdidos en delitos y en crímenes como el narcotráfico, como los homicidios. Si aún tu hijo se encontrara en una cárcel privado de su libertad, yo te quiero decir una cosa, John Newton no fue mejor que ellos. Él era todo esto que te he mencionado. Era una persona que tenía que drogar a los esclavos para que pudieran llegar vivos en el transporte que hacían en barcos desde África
hasta Inglaterra, les arrebataba a sus hijos y los aventaba al mar para que esto no sea obstáculo para que ellos sirvieran mejor, para ahorrarse comida en ese viaje tan largo que era de África a Inglaterra. Él también era un narcotraficante, él también era blasfemo, como algunos de los hijos son ahora, pero su madre no dejó de orar por él. Y a pesar de que ella se fue cuando él tenía 6 años, que él no pudo ver un testimonio de una vida consagrada, de una vida piadosa de su madre, Dios hizo la obra. Y eso es motivo para que nosotros sigamos perseverando. No nos fijemos en el pecado que nuestros hijos están practicando. Fijémonos y pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, que es el que nos dejó lindas y preciosas promesas para el Hijo que hoy tenemos. Y le damos gracias a Dios, hermanas, porque tenemos boca para orar, tenemos vida para interceder, tenemos unas buenas rodillas para doblarlas delante de Dios. Y aunque no las tuvieras, es el corazón lo que Dios nos pide esta mañana, para que nosotros sigamos orando por ellos. Ellos van a glorificar a Dios. Es para la gloria de Dios que lo estamos haciendo. Es para devolverle a nuestros hijos como Él nos los entregó. Y esta mañana sabemos que la maldad va a aumentar, pero que iba a sobreabundar la gracia. Más poderoso, amadas hermanas, amados padres que me escuchan, más poderoso es el que habla estas palabras que el que está ahorita en la tierra gobernando. Dios tiene el poder para arrebatar a nuestros hijos del poder del enemigo de sus almas. Los hizo con nosotros, hermanos. Lo hizo con cada una de nosotros. Lo va a poder hacer también con nuestros hijos. Pero no te olvides, no dejes de orar. No lo hagas, hermana. Es una forma de amar a nuestros hijos. Y es una forma de pedirle a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. Que los proteja, que los salve, que los guarde de sí mismos, que los confronte con su maldad, que los anime, que cambien la adicción a las drogas por la adicción a su palabra, y que con esa pasión que ahorita están sirviendo al mundo sea superior la pasión con la que sirven a Dios cuando los visite. John Newton fue una persona muy mala, pero cuando Dios lo convirtió, toda esa pasión acumulada durante los 40 y tantos años que estuvo en la oscuridad fue transformada para que hasta el día de hoy su testimonio nos impacte, nos anime y sobre todo le dé la gloria a Dios. Vamos a despedirnos con una oración, si me acompañan por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por venir a animarnos, Señor, que tú puedes con nuestros hijos, que tú puedes con su salvación, Señor, que tú puedes con su educación, que tú puedes proveer lo que ellos necesiten, Padre, para que se acerquen a ti. Tu palabra dice, Señor, que no es con nuestras fuerzas, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Esta mañana, Señor, te entregamos a nuestros hijos, te encomendamos, Padre Santo, sus caminos, en las mejores manos donde pueden estar nuestros hijos, Señor, es en las tuyas. Aumenta nuestra fe, Padre, para que no nos cansemos de orar por ellos. De esa forma te agradecemos, Señor, que nos hayas dado hijos en este tiempo que nos permites vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y amadas hermanas, este es el tema de hoy. Espero que les haya bendecido, espero que les haya animado, espero que así como a mí, sigamos orando e intercediendo por nuestros hijos. Y aun cuando tu hijo ya no esté en el pecado, que Dios haya tenido misericordia de él y lo haya salvado, tenemos que seguir orando por ellos, porque Dios es el único que puede preservar su alma hasta el final. Tenemos que seguir orando por ellos
para que no se debiliten, para que se sigan humillando delante de Él y sobre todo, así como a nosotras, que su fe siga aumentando. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Nos vemos la próxima semana. Deseo que Dios les bendiga. Bendiga su casa, bendiga a sus hijos, bendiga su trabajo y sobre todo que se enamoren cada día de Jesús. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.